En la presente realizaremos o estudiaremos el tema de solidificación e imperfecciones cristalinas, presentado por Erika Julia Cuesta Castro, Didier Fabián Camargo Pedraza y Alexandra Roa, estudiantes de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Iberoamericana. ¿Qué es la solidificación en metales y monocristales? Es un proceso industrial en el cual se funden los metales para que estos puedan ser moldeados, ya que pasan de un estado líquido a sólido, hasta lograr una forma acabada o semiacabada. La solidificación de metales se divide en formación de núcleos estables en el fundido, conocido como nucleación. Los dos mecanismos principales por lo que acontece la nucleación de partículas sólidas en un metal líquido son nucleación homogénea y nucleación heterogénea. En sí, la nucleación se forman pequeños núcleos estables, son de características sólidas dentro del líquido. La nucleación homogénea, esta se da en el líquido fundido cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos para formar los núcleos. Se involucran dos tipos de energía. Energía libre volumétrica, que se encarga de la liberación para transformar de líquido a sólido, y energía libre superficial, se encarga de formar superficies sólidas en base a las partículas. Por otro lado tenemos la nucleación heterogénea, que en este caso la nucleación sucede en un líquido sobre la superficie del recipiente que lo contiene. Se identifican impurezas insolubles u otros materiales estructurales, los cuales disminuyen la energía necesaria para formar el núcleo estable. También tenemos la formación de granos y estructura granular. En esta etapa del crecimiento del núcleo es donde se da el proceso de solidificación, donde los átomos del líquido se unen a los sólidos y forman grandes estructuras cristalinas. Por un lado tenemos los granos equiaxales. Son condiciones que se dan en todo molde en el proceso del fundido, como morfología similar a una esfera facetada. Aparecen en las paredes del molde frío, dando la forma de la estructura y conserva un alto nivel de núcleos en la solidificación. Como lo vemos en la imagen, son los que encontramos en las orillitas del molde. Por otro lado tenemos los granos columnares. Se dan en condiciones distintas en cofundición y existencia de un fuerte gradiente térmico. Es en pocas zonas donde se puede generar núcleo. Como lo vemos en la imagen, son los que encontramos en el centro. ¿Qué son y qué tipos de soluciones sólidas mecánicas existen? Son sustancias homogéneas de una o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor proporción, los cuales se pueden denominar como soluto y solvente. Existen dos tipos de soluciones sólidas. Solución sustancial. Se origina por la ocupación de átomos de soluto en la ubicación del solvente. La estructura cristalina del elemento progenitor permanece inalterada, aunque se puede ver afectada por la apariencia extraña de átomos. Puede ocupar desde el 1% hasta el 97% del disolvente. Los átomos del elemento aleante también reemplazan átomos del metal básico. Esto ocurre cuando el tamaño de los átomos es similar, por lo que los encontramos muy cerca en la tabla periódica. Así podemos evidenciar si son o no son de un tamaño igual. Por otra parte, tenemos la solución sólida intersticial. Son aquellas en las que los espacios introducidos ocupan una posición intersticial que normalmente está vacía en la estructura cristalina, cuando los átomos del elemento aleantes son más pequeños que los del metal básico. El elemento aleante se ubica en los espacios que dejan los átomos del metal básico. Como lo podemos observar en la imagen, podemos observar que los átomos de carbono se están introduciendo en los espacios que están dejando los átomos del hierro. Buenas noches, mi nombre es Didier Camargo. A mí me tocó las siguientes preguntas. ¿Qué son las imperfecciones cristalinas y qué tipos existen? Los cristales contienen varios tipos de defectos e imperfecciones que afectan a muchas de sus propiedades físicas y mecánicas. En la naturaleza no existen cristales perfectos. Estas imperfecciones pueden clasificarse en defectos puntuales
de dimensión cero, defectos de línea o de una dimensión, dislocaciones, defectos de dos dimensiones que incluyen superficies, defectos de dos dimensiones que incluyen superficies externas y límites de grano internos, defectos tridimensionales, poros, fisuras e inclusiones externas, imperfecciones cristalinas. Para ser un poquito más concretos, tenemos como defectos puntuales, se producen por el proceso de solidificación, deformación plástica de metal, enfriamiento rápido, bombardeo de partículas energéticas tales como los neutrones. En cristales iónicos, los defectos son más complejos. Cuando los iones son opuestos, se crea una vacante iónica catiónica, que se conoce como defecto Schottky. Si un catión se desplaza a un hueco intersticial, es un cristal iónico. Se crea una vacante catiónica y se cristaliónico. Se crea una vacante catiónica y se denomina defecto de Frenkel. Las impurezas de tipo sustitucional e intersticial son también defectos puntuales y se pueden presentar en cristales metálicos o covalentes. También tenemos los defectos lineales. Estos defectos dan lugar a una distorsión de la red centrada en torno a una línea. Estos defectos se crean durante la solidificación de la misma manera que en los defectos puntuales. También tenemos por deformación plástica del sólido cristalino, por condensación de vacantes, por emparejamiento atómico incorrecto. Tenemos los defectos superficiales. Son imperfecciones de la estructura cristalina ubicado en un área determinada del material. Los principales defectos de superficies son la misma superficie del material y la frontera de los granos. Las superficies del material es un defecto de la estructura cristalina porque se rompe la simetría con que los átomos están enlazados. Los átomos que se encuentran en la superficie tienen enlaces químicos no completos, lo cual lo hace más reactivo químicamente que el resto de átomos. Estos enlaces incompletos son los causantes que algunos metales se oxiden con facilidad cuando se exponen al medio ambiente. Los defectos superficiales son los límites o bordes o planos que dividen un material en regiones, cada una de las cuales la misma estructura cristalina, pero diferente orientación. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué técnicas experimentales existen para su detección? Pues se validaron distintos artículos, libros, y pues digamos que técnicas como tal experimentales no hizo muchas referencias, sino como a las técnicas básicas. Entonces podemos tener en cuenta que en primer lugar cabe decir que los métodos directos de detección de defectos son más simples en el caso de los defectos planares que en las dislocaciones, y a su vez son más simples que en los defectos puntuales, debido a la dimensión de los mismos. Es fácil observar límites de grano que no sean de inclinación, aprovechando que los materiales cristalinos son anisótropos. Como podemos validar, digamos que se enfoca más en la parte donde uno puede validar los defectos de manera visual, más fácil, más óptico, más visual, sin necesidad de pronto de tantos elementos. En este caso, pues según lo que nos indican, con un microscopio óptico podríamos validar más minucioso el tema de los defectos que nos muestra. También observamos las estructuras cristalinas pueden identificarse por medio de la aplicación de las técnicas de difracción de rayos X.
Estas se fundamentan en los fenómenos que aparecen cuando un haz de rayo X de una determinada longitud de onda inciden en una estructura cristalina. En efecto, la radiación X incidente provoca que los átomos del cristal emitan una radiación electromagnética de la misma longitud de onda que la que en cuanto se cumplen ciertas condiciones se produce una difracción. Pues ahí en las imágenes observamos los distintos métodos y las distintas afectaciones que se generan. Muchas gracias. Estimados compañeros, cordial saludo. Dando continuidad a la presentación, de acuerdo con la pregunta, ¿cuál es la importancia de la temática dentro del desarrollo de la ingeniería industrial? Se puede decir que esta temática tiene un gran impacto dentro del desarrollo de las actividades que realiza un ingeniero en la industria, ya que por medio de este pueden conocer y entender el comportamiento de las estructuras cristalinas y las imperfecciones que pueden llegar a presentarse y cómo ésta puede afectar el comportamiento de un material. Permite la comprensión del comportamiento de los materiales en términos de seguridad, optimización del funcionamiento de los materiales y su aspecto económico. Teniendo en cuenta que estas características modifican las propiedades físicas y mecánicas de un material, como la resistencia a los materiales, permite conocer la fragilidad y la ductilidad de un material, como es el caso de los metales que se utilizan en la construcción de estructuras como cerchas y estructuras de soporte de techos, donde el cálculo y la resistencia a las fuerzas de tensión y compresión son de vital importancia, y un cambio no contemplado en los cálculos de resistencia de estos pueden conllevar a que la estructura pueda colapsar. También, si se presenta una imperfección en un material, en un metal, puede suponer inconvenientes en el momento de formar aleaciones con otros materiales, sobre todo en frío. La conductividad eléctrica también se puede ver afectada, ya que puede llegar a ser menor que la calculada, por lo que podría suponer un problema según la aplicación del metal. Por otra parte, cuando hay imperfecciones cristalinas, se pueden presentar casos de corrosión, es decir, que el material no podría cumplir con las garantías en términos de calidad de la estructura a largo plazo. Las imperfecciones también proveen características que son aprovechables en la industria. En el caso de los metales, se aprovecha en el momento del forjado, ya que da la flexibilidad al metal para que al ser golpeado en el proceso de forjado puedan ser moldeados de acuerdo con las necesidades. Es decir, se aprovecha la imperfección que presenta el metal para que por medio de la forja y el golpe del material se vaya moldeando de acuerdo con la necesidad de la aplicación. Conocer estas características dan al ingeniero criterios para categorizar y sustentar la aplicación de un uso de un material en un proyecto. Esto teniendo en cuenta las características físicas y químicas que sean aptas para la utilización que se van a dar. Como conclusiones, se puede determinar que las imperfecciones que se presentan en los materiales con estructuras cristalinas modifican las propiedades del material. También que existen diferentes técnicas que por medio de la experimentación se pueden identificar las imperfecciones. Por último, las imperfecciones se encuentran presentes en casi todos los cristales, pero es importante conocer su clasificación y cómo afecta la estructura del material y qué cuidados o desventajas debo tener en cuenta para su uso y prevenir impactos negativos en la ejecución del proyecto. Todo esto hace parte de la formación del ingeniero industrial y de su aplicación en la industria y en diferentes tipos de industrias. Acá encontramos parte de la bibliografía de donde se sacó la información y que se utilizó en el complemento de la actividad. Muchas gracias.